Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Si usted está aquí es porque Dios le puso en el corazón el estar aquí. Usted se levantó, le luchó a la carne, se vistió a las malas pulgas, se montó en su carro, lo trajeron obligado, pero Dios de una manera o de otra recibe siempre la gloria. Amén. Y confiamos que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo. Porque Dios todo lo que habla es con un propósito. Amén. Así que si usted está aquí, Dios lo va a mantener a usted responsable por su palabra. Así más le vale que no se duerma. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie, el libro de los Hechos. Y vamos a estar en el tema número 71. Libro de los Hechos, tema número 71. Vamos a estar en Hechos, capítulo 20. Y cuando lo encuentre, si por favor se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos, capítulo 20. Y estaremos leyendo del 17 al 27. Hechos 20, 17 al 27. Y el tema de hoy, o el título de la enseñanza de hoy, es Acabando la carrera. ¿Cuántos quieren acabar la carrera? Ok, acabando la carrera con gozo. ¿Cuántos la quieren acabar con gozo? Sí, no queremos ir al cielo todos frustrados. No, menos mal que llegué. No, queremos acabar la carrera con gozo en nuestros corazones. Amén. Y el gozo y la felicidad parecen familiares, pero son muy diferentes. Porque la felicidad simplemente son momentos que uno tiene de alegría. Pero la felicidad no dura para siempre. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Hechos 20, versículo 17, dice la palabra del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, gloria a Dios, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Diga conmigo, todo el consejo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Damos gracias por todo tu consejo, Señor. Porque tu palabra, pues, hace en nosotros lo que nada más puede hacer. Ni filosofías de hombres, ni pensamientos humanos, ni tampoco ideas futurísticas o positivistas pueden hacer en nosotros el efecto que tu palabra hace en cada uno de nosotros. Y pedimos, Señor, que tu palabra haga hoy y que cumpla el propósito por el cual es enviada, Señor. Ministranos, háblanos, corrígenos, exhórtanos, estórbanos. Te pedimos en esta tarde, Señor. No queremos salir de aquí de la misma manera en la cual entramos, Señor. Así que te pido, Señor, que tú hagas en nosotros como tú quieras hacer. Pedimos que tu Espíritu Santo con libertad se mueva en este lugar y que tú traigas convicción de pecado y que también animes, exhortes y fortalezcas a que tenga necesidad. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar?
Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de prosigo a la meta. ¿Cuántos prosiguen a la meta? Prosigo a la meta. Pablo y sus compañeros habían salido de Troas y se encaminaban a Jerusalén. Bueno, él se había propuesto en su corazón estar allá para el día de Pentecostés. No había podido estar allá para el día de la Pascua, pero para el día de Pentecostés. Pero de camino a Asón, en lo que los demás se suben a un barco, Pablo decide irse por tierra. El Espíritu Santo había venido dándole testimonio de lo que le esperaba. ¿Y qué era lo que le esperaba? Prisiones y tribulaciones. Mire, si en nuestro caminar cristiano esta fuera nuestra expectativa, no estaríamos derrotados. Déjame, se lo voy a volver a repetir. Si en nuestro caminar cristiano esta fuera nuestra expectativa de que nos esperaría lo peor cada día, no estuviéramos desanimados. Porque nosotros pensamos que simplemente por el hecho de que somos cristianos, vamos a tener un día en victoria. Y cuando no sucede, ¿qué pasa? Pues nos achicopalamos, nos agüitamos, nos frustramos, nos entristecemos, hasta queremos tirar la toalla. Pero si nos levantamos cada día diciendo, Señor, yo sé que hoy me esperan tribulaciones, pues ya nuestra expectativa es de lo peor que nos pueda pasar. Y no es un mensaje pesimista, ¿no? Pero es para ayudarnos a nosotros mismos a caminar de una manera digna del Señor. Porque en el momento que tenemos nuestras mentes puestas en lo positivo, en todo lo bien que nos va a salir todo, y no sale bien, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar, y nos sale algo mal, enseguida ¿qué sucede? Nos desanimamos. Pero si por el contrario nuestra expectativa está en las tribulaciones que nos esperan ese día, cuando vemos la mano de Dios obrar, enseguida nos regocijamos porque sabemos que aún a pesar de las tribulaciones, Dios está con nosotros. Amén. Entonces, Pablo sabía que el Espíritu Santo le había dado testimonio de que lo que le esperaba no eran aplausos, no era un reconocimiento, no le iban a hacer un monumento ni una estatua a Pablo, eran tribulaciones y prisiones. Ahora, muchos teólogos concuerdan que aún después de todo lo que el Señor había venido haciendo a través de ellos, por todas las regiones donde habían estado, este fue un tiempo de reflexión personal para Pablo. Fue un camino de 2 días aproximadamente. ¿Por qué? Porque era necesario fortalecer los músculos espirituales para poder terminar y proseguir a la meta. Después que se reúne con ellos en Asón y viajando por otras ciudades de pasada, estando en Mileto, Pablo hace llamar a los ancianos de Éfeso porque tiene unas últimas instrucciones que darles. ¿Cuántos saben ustedes, o cuántos de ustedes saben que las últimas instrucciones a dar, por lo general, son las más importantes? Si a usted le quedan solamente 2 horas de vida y usted llama a su familia, usted le va a dar instrucciones importantes. Usted no le va a decir, bueno, cuéntame cuál es el último chisme de Facebook. Eso no interesa. Eso no interesa. Vamos a lo que realmente interesa, a lo que realmente importa. Y esto es lo que estaba haciendo Pablo con los ancianos de Éfeso. Pablo sabía que ya ellos no verían su rostro más. Por lo que se asegura entonces de darle unas instrucciones finales para cimentar aún más su fe. Y ya reunidos los ancianos con él, Pablo no viene a hablarles de todo lo que había hecho por el Señor. Él no les habló de todos los milagros, sanidades, liberaciones y hasta de haber resucitado a un joven hace unas semanas atrás. El énfasis que Pablo hace en esta conversación con los ancianos es acerca de su testimonio, es acerca de su carácter como cristiano, lo cual por ende lo ha llevado a ser usado por Dios en gran manera. Lo ha llevado a ser usado por Dios en gran manera. Cuando nos proponemos ser instrumentos en las manos del Señor y nos limpiamos de todas las cosas que a Dios no le agrada, Dios nos usa en gran manera. Pablo sabía el cambio tan grande que Dios había ocasionado en él. Y era lo mismo que él quería que los discípulos del Señor experimentaran. Con tal de proseguir a la meta que tenemos por delante, es necesario dejar que Dios haga en nosotros, escuche bien, todo lo que Él quiere y debe hacer. Con tal de proseguir a la meta que tenemos por delante, es necesario dejar que Dios haga en nosotros todo lo que Él quiere y debe hacer.
Ninguno de nosotros podemos ser útiles en las manos de Dios si no dejamos que el Espíritu Santo nos moldee y que arranque de nosotros todo aquello que estorba. ¿Cuántos todavía tienen cosas que estorban? ¿Cuántos saben que Dios quiere quitar esas cosas que estorban? ¿Cuántos están dejando que Dios quite esas cosas que estorban? Nuestra meta es de proseguir a lo que Dios nos ha prometido, pero para eso tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todo peso y del pecado. No dice alguno o parte o el que yo quiera. Pablo no está buscando el reconocimiento ni los aplausos de ellos. Más bien, Pablo está mostrando un estándar de conducta de acuerdo al cambio que Dios hace en la vida de sus hijos. Dios al que salva, santifica. Pablo sabía que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Esos son los tiempos del día de hoy. Que no perdonarían al rebaño. Y la manera de juzgar si estos maestros o estos falsos maestros eran de parte de Dios o no, tenía mayormente que ver con el carácter con el que el ministerio, con el carácter que con el ministerio que desarrollen. Cualquiera puede llegar a decir, yo tengo tantos ministerios, o mi ministerio es enorme. Y el carácter, vamos ahí. Mire, como hijos de Dios, eso es parte del discernimiento que tenemos que afilar. Porque nos dejamos llevar por las apariencias. De repente se oye un chisme por ahí. No, Luis Miguel se convirtió. Oh, ¿no? Y todos los mexicanos, gloria a Dios. Y los puertorriqueños, gloria a Dios. No entendieron Pero nos dejamos llevar simplemente por los medios de comunicación. Fulano se convirtió. Fulana se convirtió. Wow, gloria a Dios. Quiero ser cantante de la iglesia. Y no miramos a los frutos. Y el Hijo de Dios debe estar siempre pendiente ¿de qué? Del fruto. Porque nosotros no podemos jugar según las apariencias. ¿Sí o no? No podemos. Tenemos que juzgar con justo juicio. Pero el corazón se da a ver por sus obras, por sus frutos. Y ahí es donde tenemos que estar pendientes. Nuestra prioridad, si usted va a la iglesia o ve la iglesia del día de hoy, se podrá dar cuenta que muchos profesan tener mucho talento, muchos dones, mucha unción, pero muy poco del carácter de Cristo en ellos. Y por tal razón, desde los púlpitos, son completamente diferentes a lo que son en persona. Por un lado pueden predicar tremendos mensajes, pero fuera del púlpito están en adulterio, en fornicaciones, en avaricias, etc. Y es triste. El otro día estaba leyendo un artículo acerca de la iglesia bautista en Estados Unidos. ¿Y cuántos casos de abuso sexual con niños han sucedido dentro de esas iglesias? Alrededor de 700 casos en los últimos 20 años. Personas que servían, escuche, y que aún sirven dentro de esos concilios. Y no lo digo porque sean los bautistas ni nada, entienda. Esto sucede en cualquier lugar. Pero el artículo hablaba de eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué personas que supuestamente profesan el nombre de Dios caen en situaciones así? ¿Será porque el poder de Dios no es suficientemente fuerte como para cambiarlos? No, es que no ceden al cambio que Dios quiere hacer. La gente se deja llevar por la predicación, cómo ora, cómo canta, cómo toca, cómo predica, cómo enseña. Y lo otro, lo que debe ser evidente, que es el fruto, no se ve. No se ve. Pablo aquí hace mención primeramente de su carácter para entonces mencionar su ministerio. Y es porque la base de todo ministerio consiste en dos cosas: carácter y llamado. Carácter y llamado. Usted puede ser llamado por Dios. Es más, Jesús viene por la iglesia a raptar la iglesia. Pero supongamos que le haga una enmienda a la Biblia y Jesús venga en persona primeramente para decirle a usted que tiene un ministerio. Pero usted no tiene carácter. ¿Qué le hace pensar que lo puede ejercer? Ambas van de la mano, el carácter y el llamado. Yo comentaba con el grupo de Tampa, creo que era Tampa o en Lakeland, ya ni recuerdo. Bueno, pero recíbanlo todos. Donde en el libro de la carta de Pablo a Timoteo y en la carta de Pablo a Tito, da unas recomendaciones o unos estándares para los que desean el ministerio. Y este artículo que yo compartía con este grupo, hablaba de que
Muchas veces hacemos más énfasis en el llamado. Queremos el obispado, queremos enseñar, queremos ministrar, queremos. Y hacemos poco énfasis en los requisitos que hay para eso. Y este artículo decía que el llamado de cada hombre, escuche, el llamado de cada hombre, y voy a incluir ahí, y cada mujer, es buscar, es perseverar en buscar esos requisitos sin buscar el llamado. ¿Sí me entendió? Es buscar el ser marido de una sola mujer, no pendenciero, no avaro, no amante del vino, no. Ese debería ser nuestro enfoque, ese debería ser nuestra pasión por buscar, que Dios nos cambie y nos transforme. Si Dios nos quiere llamar al ministerio, ya eso es de Dios. Pero nosotros hacer nuestra parte, Mire, nuestra prioridad siempre debe ser la transformación en el carácter, la consagración y la santidad, porque de seguro podemos entrar al cielo sin ministerios. Gloria a Dios. Podemos entrar al cielo sin ministerios, pero no podemos entrar sin santidad. Entonces la prioridad está invertida hoy. Y no es un caso de Casa de Oración Florida, esto es a nivel mundial. A nivel mundial. Y este es el énfasis que Pablo estaba haciendo ante los ancianos de Éfeso. Él les dijo, ustedes saben, conocen, han experimentado cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Eso lo hablamos la semana pasada. Ustedes han visto cómo he llevado mi vida, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Pablo, en nuestros días, sería el mismo en su casa, en la escuela, en el trabajo, con la familia, en el Facebook, con los hermanos de la congregación, en su ministerio. En fin, Pablo era lo que cada cristiano debe ser. Uno. No hay espacio para dos tipos de personas. En la iglesia, no. Si yo me siento ahora con sus hijos y le pregunto, ¿cómo es tu papá en tu casa y en la iglesia? Deberían decirme que es el mismo. Aunque sea enojón. Pero es enojón en la iglesia y en la casa. Bueno, gloria a Dios. Por lo menos hay transparencia. Pero el peligro es cuando dentro de la iglesia pretendemos ser algo y fuera de la iglesia somos otra cosa. En la iglesia del Señor no hay espacio para vidas dobles. En nuestras casas no hay lugar para diferentes tipos de ropa. No, esta es la ropa de la iglesia y esta es la ropa de la semana. ¿Debería ser la misma? ¿Cuántos dicen amén? ¿Debería? En la iglesia del Señor no hay espacio para vidas dobles, no hay espacio para falsedades, no hay espacio para apariencias. Lo que pretendemos ser en la iglesia también debemos serlo fuera de ella. Y lo que somos fuera de la iglesia debe ser lo que somos dentro de ella. Uno. Y esto es lo que Pablo estaba comunicando a los ancianos de Éfeso. Y después procede a hablarles de cómo ha servido al Señor. Cómo ha servido al Señor. Su servicio al Señor fue con humildad, con abundancia de lágrimas y entre muchas pruebas y acechanzas de los judíos. Y esto resume el ministerio de cada ministro. Mire, aún el Hijo de Dios experimentó esto mismo. En su ministerio hubo un comportamiento humilde y manso de corazón, ¿sí o no? Hubo abundancia de lágrimas por los corazones endurecidos y no arrepentidos, y también hubo acechanzas y pruebas por parte de los judíos, los cuales lo llevaron a la muerte en la cruz. Y nadie que sea llamado por el Señor, escuche bien, nadie que sea llamado por el Señor puede esperar menos que esto. Menos que esto. El discípulo no es mayor que su maestro. El tal falso evangelio de la prosperidad tira todo esto por tierra. Porque ¿cómo es que Jesús fue al sufrimiento, pero nosotros no estamos llamados a sufrir? No solamente Pablo le menciona a los ancianos de Éfeso los rasgos de su carácter en cuanto al ministerio, ni cómo ha servido al Señor, sino que procede a hablar ahora de la intensidad de su ministerio. La intensidad de su ministerio. Hay dos maneras de hacer el ministerio. Mire, escuche, cuando hablo de ministerio no estoy hablando de 2 o 3 que trabajan en la iglesia.
Cada uno de nosotros somos ministros del Evangelio. Amén. Cada uno. La intensidad del ministerio se puede hacer de dos maneras. O usted puede realizar el ministerio de dos maneras. De manera pasiva o de manera activa. De manera pasiva, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Pues ahí lo agarro bien suave. No, hay necesidad por allá, no, yo voy a orar para que el Señor, ¿no? Y de manera activa es buscando cómo cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Entonces, en esta porción de la Escritura se resume el ministerio de Pablo y cómo es que él sabía que su tiempo en esta tierra era contado como poco. Como poco. Mire, había cierta urgencia en la vida de Pablo, la cual hoy no tenemos. No tenemos. Nosotros hoy pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Y no solo esto, no es cierto, porque nuestros días están contados en esta tierra. Sino que lo peor es que actuamos de la misma manera. Tengo tiempo para hacer eso. No hay urgencia en nuestras vidas en cuanto a la palabra de Dios, aún para con nosotros mismos. Si en verdad sabemos que hay áreas que tenemos que cambiar, nos damos el lujo de pensar que lo podemos cambiar eventualmente. No, yo sé que soy así, pero Dios me está cambiando. Bueno, gloria a Dios. Pero en verdad, ¿cuánto lo está cambiando? Pues si lleva 50 años en el Evangelio de la misma manera, pues ¿en verdad lo está cambiando? Porque cuando Dios viene al corazón y cambia, Dios cambia. Ahora estamos hablando de una perfección de un día para otro, no sucede. Pero tiene que ir en progreso. Debe ser evidente. El árbol cuando da su fruto mire, es más, el fruto de un árbol, ¿cuánto se demora en salir? ¿5 años? Ya cuando está en el gajo, ¿entienden? En la rama. Eso crece en cuestiones de semanas. La pregunta es, ¿será que Dios no tiene el poder para cambiarnos usando ese estándar en unas cuantas semanas? ¿O en unos cuantos meses? ¿O será que Dios necesita 50 años para cambiarnos? Pablo sabía que le quedaba poco tiempo en esta tierra. Mire, si en verdad sabemos que hay cosas que cambiar, ¿por qué nos damos el lujo de pensar que podemos cambiar con el tiempo? O quizás un día ya será diferente. No tenemos apuro en cambiar. Y esa es la verdad, no tenemos apuro en cambiar. No es prioridad para nosotros. Si en verdad sabemos que hay cosas que enderezar en nuestros matrimonios, pensamos que como nuestro cónyuge estará con nosotros para toda la vida, no necesito cambiar. Ahora, cuando estamos de novios, nos decían, mira, no me gusta ese recorte de pelo. Al otro día se lo cortaba. O no me gusta esta manera en que tú eres. No, al otro día lo cambiaba. O a mí me gustan las flores. Ay, me gustan esas flores rojas. Al otro día desaparecía con un camión de flores. Cambiamos repentinamente. La pregunta es, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Si nuestro cónyuge nos dice, en este caso mi esposa me dice, no, necesito que cambies en esta área, ¿por qué voy a decir, bueno, no, Dios me ama tal como soy? Sí, pero no para dejarnos de la misma manera. No tenemos urgencia en trabajar en esas áreas. Si en verdad sabemos que tenemos una gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura, pensamos que ellos también tienen todo el tiempo del mundo y no hay ningún tipo de urgencia en que sus almas sean rescatadas de las garras del enemigo. Todo podemos dejarlo para mañana. Todo. Pero mire, esto no es lo que aprendemos de la vida y ministerio de Pablo. Él sabía que su tiempo era limitado y aún el Espíritu Santo venía inquietándolo de que lo que le esperaba en Jerusalén no eran vacaciones ministeriales, ni aplausos por sus grandes logros ministeriales, ni un tiempo de refrigerio. Escuche, el tiempo de refrigerio a veces es necesario, pero eso no es lo que le esperaba a Pablo. Sin embargo, él se estaba apresurando para ir a Jerusalén. Si a usted alguien le dice, mira, te están esperando para esto, usted de la misma manera, no, llego allá eventualmente. Para el día de Pentecostés del 3019. Pablo sabía que su tiempo era corto.
Pablo sabía que lo que le esperaba en Jerusalén eran prisiones y tribulaciones, y por tal motivo no podía conformarse con solamente enseñarle a estos judíos y gentiles acerca del reino de Dios solo los días de reposo o de manera casual cuando se diera la oportunidad. Pablo era intencional. A la pregunta es, ¿vivimos nosotros nuestras vidas de manera intencional? Como si el Señor fuera a regresar por nosotros mañana u hoy. O simplemente tomamos la postura de decir, bueno, yo sé que el Señor viene por mí eventualmente. Es que ha retardado su promesa. El versículo 20 de Hechos 20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Al final de la enseñanza, le voy a decir o le voy a desglosar qué significa esta palabra rehuido. Rehuido. Mire, mi mamá siempre me decía que todo lo que pudiera aprender en la vida, que lo aprendiera. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. ¿Sí o no? ¿A quién le dieron el mismo? Todo lo que Pablo pensaba que podía serles útil para su vida como cristianos, se los enseñaba. ¿Cómo lidiar con el prójimo? Te voy a enseñar. ¿Cómo lidiar con tu enemigo? Te voy a enseñar. ¿Cómo lidiar con las ovejas? Te voy a enseñar. ¿Cómo lidiar con los ministros? Te voy a enseñar. ¿Cómo lidiar con las autoridades? Te voy a enseñar. Todo lo que fuera útil para la vida del Hijo de Dios. Nunca les negó ni rehusó a guardar absolutamente nada. Absolutamente nada. Pablo enseñaba todo el consejo de la palabra de Dios. Pero quiero que miremos un detalle aquí que nos puede ser de mucha importancia. ¿Qué es lo que Pablo les anunciaba y enseñaba de manera pública y por las casas? Según el versículo. El arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Mire, la iglesia del primer siglo tenía un fundamento bien sólido porque este fundamento consistía solamente en conocer el Evangelio. El Evangelio. Si nuestro conocimiento solo está basado en el arrepentimiento para con Dios y en la fe en nuestro Señor Jesús, déjeme decirle que a veces eso es más que suficiente para nuestras vidas. Hoy podríamos preguntarnos, ¿cómo es que la iglesia del primer siglo hizo tanta diferencia dentro de un imperio, escuche bien, no una nación cristiana, un imperio que la perseguía hasta la muerte y no tenían institutos bíblicos, ni seminarios, ni Biblia tenían, ni congreso para matrimonios, ni congreso para jóvenes, no tenían comentarios bíblicos, ni diccionarios, ni referencias? La pregunta es, ¿cómo es que entonces la iglesia pudo entonces sobreponerse a la persecución en los tiempos de Roma? ¿Cómo? Si la persecución de Roma llegara a nuestros contornos hoy, podría escribirse quizás 2000 años después de hoy que la iglesia del día de hoy pudo hacer una diferencia dentro del régimen. Probablemente no, desafortunadamente se lo tengo que decir. Probablemente no. ¿Cómo fue que entonces esta iglesia pudo sobreponerse? ¿Cómo pudo entonces vencer a este ejército romano? De una manera intelectual, ¿entiende eso? Tenían una sola cosa. Mire, sabían de qué habían sido perdonados. ¿Sabe usted de qué Dios lo ha perdonado? Bueno, ellos sabían de qué habían sido perdonados. ¿Cuánto habían sido perdonados? ¿Cómo habían sido perdonados? ¿Y para qué habían sido perdonados? Eso era más que suficiente para ellos. Más que suficiente. Cuando un cristiano en verdad entiende de qué ha sido perdonado, cuánto le ha sido perdonado, cómo ha sido perdonado y para qué ha sido perdonado, pero escuche, lo sabe no de manera intelectual, sino que baja el corazón, el crecimiento espiritual de esta persona sería imparable. Imparable. Los frutos crecen al por mayor. No solamente esta persona crece en gracia para con Dios, sino que también crece en gracia para con los hombres.
Y la iglesia del primer siglo creció en gracia para con el pueblo, tanto así que Dios, ¿qué hacía? Le confiaba a esa iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia del día de hoy se ha paralizado porque piensa que para poder ser usada por Dios necesita títulos de teología, seminarios, cierto tipo de preparación ministerial o quizás una ordenación. Usted no necesita nada de eso. Déjeme repetírselo. Usted no necesita nada de eso. En el momento de su conversión, usted se ha convertido en un ministro del Evangelio. Quiera o no quiera. Ese es el precio a pagar. No, pastor, es que yo no sé hablar. Bueno, usted no es el único en la Biblia. Ahí estaba Moisés. Ahí estaba Moisés. Lo único que necesita la iglesia es que testificar, bien sencillo, de lo que Dios ha hecho por ella. Nada más. Nada más. Mire, nada anuncia de manera más clara que Dios es real que una vida transformada y un corazón que sabe aceptar el Evangelio para salvación, aceptar el Evangelio para santificación y aceptar el Evangelio para comunión los unos con los otros. En la iglesia, escuche, es donde menos pleitos deberían haber. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, salvos por gracia. Yo le digo a Saúl, no, es que me caes mal porque eres un pecador. ¿Y yo? ¿Y a veces tomamos esa actitud? Lo que hablamos la semana pasada, la diferencia entre el fariseo y el publicano. Gracias que no soy como Saúl, porque yo soy él. No. Dios extiende su gracia para con el humilde. Para el orgulloso, mira de lejos. Fíjese que Pablo anunciaba el Evangelio de manera pública. Eso significa a los que no conocían al Señor. Y por las casas, esto es afirmando a los que habían creído. Mire, cuando la iglesia del Señor aprenda a tomar el Evangelio como fundamento para todo tipo de relaciones, tanto para con Dios, como para con el prójimo, hablando de los hermanos, como para con los que no conocen a Dios, entonces comenzaremos a ver una gran diferencia en esta sociedad. Podremos entonces brillar como la iglesia. Seremos la luz del mundo, la sal de la tierra. No, pero hoy parecemos que queremos ser el azúcar de la tierra. Que todo el mundo nos caiga bien. Que le gustemos a todo el mundo. No, estamos puestos aquí, hermanos, para preservar la verdad de la palabra de Dios. Y si usted la tergiversa, o la oculta, o rehúsa enseñar todo el consejo, pues usted está siendo partícipe de lo que hoy muchas iglesias han caído, en agradar más al hombre que a Dios. Y se olvidan de que un día darán cuentas a Dios por toda palabra que salió de su boca. Tristemente hay muchos cristianos que se preocupan más acerca de cuál es la mejor vara de pescar, cuál es la mejor marca, cuál tipo de carnada es más efectiva para usar, qué área del mar está más llena de peces y en cuántos idiomas pueden decir, soy pescador de hombres. Pero nunca se atreven a simplemente echar el anzuelo en el lugar en que Dios los ha puesto. Tristemente. Saben mucho de teología, pero no predican. Saben y el hebreo, el griego, el francés, el chino, el japonés, de todo. Saben cómo decir Jesús te ama en todos los idiomas, pero no se atreven a hablar. Simplemente por el hecho de que, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿A quién le interesa lo que piensan de usted? Es fácil decirlo, pero en realidad tenemos que llegar a ese punto. No interesa lo que piensen de mí. ¿Qué piensa Dios de mí? Mire, cada vez que hoy escucho en la radio, no, que en el mes tal va a haber una comitiva que va a ir a Jerusalén, o que va a ir a hacer misiones a no sé dónde, venga y apúntese, venga con nosotros para que conozca la tierra de Jerusalén, etcétera, etcétera. Yo digo, ¿cuántas personas de los que van o que quieren ir a hacer misiones, hacen misiones en su vecindario? Y no es que saca por el vecindario a tocar la puerta a la gente, no, los sábados por la mañana. Pero cuando tenga la oportunidad, el vecino se apareció, o por lo menos háblele.
o cuando le están cambiando el aceite al carro, cuando tenga la oportunidad, no que dedique un día a la semana o 3 días a la semana y hacerlo. Usted puede evangelizar en su propio centro de trabajo. Una manera, con su vida, y la otra es con sus palabras, dentro del tiempo ordenado. Entienda eso, ¿no? Pues si le pagan para hacer algo, no es para que esté predicando. Le pagan para trabajar, pero en su tiempo afuera, lo puede hacer. Yo pienso, ¿cuántas personas verdaderamente quieren hacer misiones afuera, pero dentro no? ¿Será porque sus vidas en el vecindario no va de acuerdo a lo que predica y es más fácil ir afuera donde nadie te conoce? ¿Será? Porque decir en el trabajo yo soy cristiano, ya eso es decir a todo el mundo, me pueden inspeccionar todo lo que ustedes quieran y no me van a encontrar ninguna falta. Voy a llegar temprano, voy a hacer mi trabajo, no voy a chismear, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a hacer nada de estas cosas. No voy a mirar a nadie con ojos de lujuria. Ese soy yo, ya saben, para que me mantengan responsable por mis acciones. Eso es lo que está diciendo. Versículo 22 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo, ¿qué vas a hacer allá en Jerusalén? No tengo idea, pero el Espíritu Santo me está diciendo que esto es lo que me espera. Mire, en una encuesta que le hicieron a un número o a un gran número de personas hace varios años, le preguntaban lo siguiente: si usted tuviera la capacidad de saber el día en que va a morir, ¿le gustaría saberlo o le gustaría no saberlo? ¿Qué haría usted? ¿No le gustaría saberlo? Ese es el pensar de que yo creo de la mayoría. La gran mayoría dijo que no en esa encuesta. Así que está ahí aprobado entre, ¿no? Pero mira, en verdad, pensando en esto, quizás nadie quiera saber el día en que su vida llegará a su fin. Porque nuestra naturaleza egoísta, aquellos que dijeron que no quiero saber. En nuestra naturaleza egoísta queremos disfrutar nuestra estancia en esta tierra sin ningún tipo de afán ni de preocupaciones. ¿Para qué me voy a estresar? Imagínate que de repente digan, no, a ti te quedan 3 semanas. Estresado. Pero nadie quiere pasar su vida, o nadie quiere pasar por la vida contando los días que le quedan porque no los va a vivir en paz. Eso es nuestro pensamiento. No los vamos a vivir en paz. Y yo le digo una cosa, yo siempre pensé lo mismo. Pero cuando estaba meditando en esto, yo decía, Señor, yo no quiero saber cuándo es el último día de mi vida, porque me voy a llenar de ansiedad. En lo natural es normal no querer saberlo. Pero como hijos de Dios, creo que priorizaría nuestras vidas para lo que en verdad es importante. Yo recuerdo una vez, alguien me preguntó, éramos recién convertidos, nos preguntó si te enteras que solamente quedan 24 horas de vida antes que el Señor venga por la iglesia, ¿qué tú harías? Mi respuesta recién convertido, pues me imagino que es la respuesta de muchos. No, ir a disfrutar y comerme todo lo que me pueda comer. Si me voy a ir dentro de 24 horas, pues me voy contento. Y esas personas me dijeron, no, yo quisiera irme, yo lo que haría si ese fuese el caso, pues me fuera a predicar el evangelio y me fuera a hacer. No, gloria a Dios, yo no lo veía de esa manera porque era nuevo. Pero en realidad, sí, debería ser nuestra motivación. Si vivimos para nuestros propios deleites, no quisiéramos saber. Pero si en verdad vivimos para Dios, entonces fuera diferente, porque pondría cierto tipo de urgencia a cómo vivimos hoy. Muchos hombres de Dios supieron por revelación cuál sería el día de su muerte. Y lo que esto produjo en ellos fue el deseo de terminar la carrera de tal manera que obtuvieran el premio. No hay lugar para la vagancia, no hay lugar para la pereza, no hay lugar para tomarlo suave. Si ya sabemos que lo que nos queda son 24 horas, ahí apretamos más los motores, ¿sí o no? O deberíamos. Mire, y quizás deberíamos pedirle al Señor que nos muestre cuántos días nos quedan en la tierra.
para poder vivirlos de una manera sabia, redimiendo el tiempo, priorizando lo que es prioridad para Dios. Mire, Jesús sabía cuándo era el día de su muerte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pablo ya le habían dicho que ya lo que te queda es 3 afeitadas. En Jerusalén ya ahí vas a... ¿no? Hasta los hombres impíos sabían. ¿Recuerdan la historia del rico? Dice, oh, como he engrandecido mis graneros, voy a derrumbarlos para hacer más. Necio. Hoy vienen a pedir. Hasta ese le avisaron. Y así a través de la historia de la iglesia, pues ha habido muchos padres de la fe, por así decir, que han sido también advertidos, o en sueños, o en visiones, o que su día está cerca. Policarpo fue uno de ellos. Policarpo tuvo un sueño que su almohada agarraba fuego, y él sabía que iba a morir en la hoguera. Y al próximo día lo prenden y lo llevan para quemarlo en la hoguera, pero como ya Dios lo había avisado, y era un hombre que temía a Dios, le dijo, ustedes me amenazan con un fuego que es temporal, pero descuidan que a donde ustedes se van sin arrepentimiento es un fuego que es para siempre. No. Dar una respuesta de esa ante las personas que tienen ahí la lumbre y el... Es como diciendo, hagan conmigo lo que quieran, yo sé a dónde voy. Yo sé en quién he creído. Ustedes son los que corren el riesgo de un fuego eterno. Y Dios lo fortaleció de camino a la cruz o a la hoguera. Salmos 90, versículo 1, voy a pedir que vaya conmigo ahí. Salmos 90. Vamos a leer el salmo completo. Son 12 versículos. Si usted tiene una Reina Valera, va a decir algo como la eternidad de Dios y lo temporal del hombre o la... Dice el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio. Gloria a Dios. Eso podemos decirlo todos nosotros. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mire, yo creo que es bueno cuando Dios enumera nuestros días y nos deja saber lo que nos queda de tiempo. Porque nos lleva a enfocar nuestro caminar, a sacar de nosotros aquellas cosas que roban nuestro tiempo, nuestras energías, y nos lleva a poner nuestros ojos en la meta. En la meta. La cual, escuche bien, ya se ve de muy cerca. El día del Señor está a las puertas. Y no es tiempo, hermanos, para estar agarrándolo bien ligero, bien suave. No, es que Dios sabe que yo quiero ser diferente. Esto fue lo que sucedió con el apóstol Pablo en todas las ciudades a donde iba. El Espíritu Santo le mostraba lo que le esperaba, y eso lo llevó a enfocarse aún más en su predicación. Y mientras más predicaba, más necesidad de la predicación sentía. Y es como si Pablo pudiese ver el número de días en las cabezas de aquellos a quienes les predicaba. Yo no sé si usted recuerda un comercial que salió hace aproximadamente unos 10 años. Hace unos 10 años. Y era de un seguro, creo que era de un seguro de carros. Donde en el comercial o en la propaganda se veía las personas andando en la calle, y encima de ellos tenían como un reloj que iba contando
de manera reversa. Mostraba el tiempo que quedaba a esa persona. Y era interesante porque era un seguro de vida, ahora que recuerdo, un seguro de vida que decía, bueno, es que uno nunca sabe cuánto es que le queda a uno por vivir. Y es verdad que ninguno de nosotros sabemos cuánto nos queda. Y recuerdo que en el comercial, la persona que estaba pues dando el comercial tenía también su reloj aquí arriba y se veía como iba contando de manera regresiva. Y al lado de él venía pasando, y de repente cuando mira, le quedaban segundos. Y de repente pues agarra a esa persona y la trae para acá y que un saco de cemento cae en el piso. Y cuando pensé en esto decía, Señor, si tuviéramos nosotros la misma capacidad de ver cuánto le queda a cada uno, ¿cuán intencionales seríamos entonces? Y le aseguro lo siguiente, si tuviéramos a alguien que tuviera, 25 años y no sé cuánto, diríamos, se puede esperar. Y hiciéramos más urgencia en aquel que le quedan, horas o minutos o quizás días. En ese sí. Pero tenemos que ver a cada persona, hermanos, de la misma manera. Nuestro estilo de vida para con aquellas personas que nos ven debe ser con la misma intención de que no sabemos cuánto le queda ni a ellos para recibirlo, ni a nosotros para enseñarlo o predicarlo. Por eso el día de salvación es hoy, es ahora. No hay tiempo que perder, decía Pablo. Y quizás el enemigo de nuestra alma ve esos mismos números sobre nuestras cabezas y por tal razón anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando más conocemos nuestra verdadera condición, más cuenta nos damos de nuestra fragilidad. Y eso nos lleva a ver la fragilidad en los demás. Por ende, la urgencia de compartirles se incrementa. Se incrementa. En nuestros corazones no puede haber una competencia acerca de quién será complacido. Podemos tratar de complacer el deseo de hacer nuestra voluntad o podemos complacer el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero solamente uno de ellos será complacido, no ambos. No ambos. Es imposible correr la carrera por delante con los ojos puestos en Jesús y puestos en las cosas del mundo a la misma vez. Nosotros somos seres humanos. Solamente tenemos dos ojos para ver una misma dirección. No somos un camaleón. O sea, que mira para allá y mira para acá y camina para allá. ¿No? Entonces, tenemos que estar conscientes de ¿qué? De que solamente podemos agradar a una persona. O amamos a las cosas del mundo o amamos a las cosas de Dios. Versículo 24 de Hechos 20. Vaya, regrese conmigo ahí. Porque según Pablo, o de acuerdo a Pablo y algunas personas que puedan leer la Biblia, que no son cristianos, dirían, no, que ese Pablo era un pesimista, era un fatalista, siempre quería sufrir. Versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, Pablo entendía que su vida ya no pertenecía a él. Y yo creo que ahí es donde entra el problema con nosotros. Señor, toma mi vida, ¿no? Y agarramos ahí nuestra vida igual. Llévatela, Señor, es tuya. Llévatela, yo te la doy. Sí, lleva, Señor, arranca de mí. Y como que el Señor está jugando con nosotros el tug of war, a la cuerda. Pero Pablo entendía que el haber soltado y darle las riendas sueltas al Señor, ya su vida pertenecía a Dios por siempre, e enteramente. Él había sido comprado por un precio. Y ese precio es la sangre preciosa de Cristo. Cuando habla de precioso no está hablando de lindura. Está hablando del precio alto a pagar. La cual ha sido derramada por todos nosotros que hemos creído. No solamente para Pablo. La salvación de nuestras almas fue un precio. El mismo precio pagado en la cruz es por nosotros también. Cada uno de nosotros que hemos creído hemos sido comprados con el mismo precio. Y debe llegar un tiempo en nuestras vidas donde tengamos que tomar una decisión firme de a quién vamos a servir. Si no le llega hoy, le habrá llegado quizás un año atrás o 2 años, pero le llegará. Usted tendrá que tomar la decisión, ¿sabe qué? Ya no vamos a jugar más con las cosas del Señor. O vamos todo 100% al Señor o nada. Con el Señor todo o nada. Porque Dios dice claramente, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. O sea, no hay lugar para un
estado medio. No, aquí estoy tratando de balancear todo. Las cosas del Señor y las cosas del mundo. Bueno, lo que estás haciendo ahí claramente, estás balanceando las cosas del mundo. El Señor no tiene nada que ver con eso ahí. El Señor es solamente un 9-11 cuando no hace falta. Y ahí sí ayunamos, oramos, perseveramos, hasta que ya pues la crisis se aplaque, pues entonces regresamos otra vez a lo que realmente éramos. A lo que realmente éramos. Tiene que haber un tiempo en nuestras vidas donde tengamos que tomar una decisión firme de a quién vamos a servir. Y este fue el caso con la nación de Israel durante su tiempo en el Antiguo Testamento. Y es la misma situación con nosotros hoy. Si vivimos nuestras vidas con la ilusión de que Cristo pagó nuestra redención para que tengamos una mejor vida, estoy hablando de manera material, una mejor vida, o una mejor cuenta de banco, o un mejor matrimonio, o un mejor trabajo, o aún suplir todos nuestros caprichos, metas, anhelos, sueños, etcétera, no hemos entendido la razón por la cual Cristo dio su vida en la cruz. No la hemos entendido. Y es interesante porque aquí Pablo menciona la palabra estimar. Estimar. Bueno, aquí en Estados Unidos la palabra estimar es diferente, es buscar precios. Busca un estimado. O me dieron un estimado. ¿No? Aquí este pasaje, o esta palabra en este pasaje, tiene un significado diferente al de Filipenses 13, el cual vamos a ver dentro de unos momentos. Aquí esta palabra estimo, no estimo, significa tener el concepto de algo de alto valor. Y tiene que ver con posesiones como de oro o de plata. Es tener algo que cuidar muy bien por el valor que tiene. Pero Pablo está diciendo que su vida, comparada con el gozo de terminar su carrera fielmente, no tiene ningún valor. Para nada. Mi meta, mi sueño, mi anhelo, mis fuerzas, mi concentración, mi enfoque están en hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Nada más. Nada más. Pablo está diciendo que su vida comparada con el gozo de terminar su carrera fielmente no tiene ningún valor. Y Pablo había entendido que el conocimiento de Cristo excedía a todo lo que tenía. El conocer más de Dios era todo lo que él quería. Había adquirido o pudiese haber obtenido durante toda su vida. Y escuche, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Se lo voy a volver a repetir. Cada uno de nosotros que decimos que hemos creído, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. La cual, según la Biblia, esa vana manera de vivir, recibimos de nuestros padres. Hablando de las personas que no conocen a Dios, entienda eso. Y esa vana manera de vivir siempre apunta o apuntaba a lo que nuestro yo deseaba. Eso es lo que buscamos, nuestra propia satisfacción. Nuestro egoísmo nunca apunta a lo que puedo, debo o estoy llamado a hacer por los demás. Nuestro egoísmo siempre apunta a lo que los demás, por el contrario, puedan, deban o están llamados a hacer por mí. ¿Qué puede hacer fulano por mí? Bueno, si voy a ayudar, ¿cuál es mi ganancia? ¿En qué me va a satisfacer a mí? ¿En qué me va a ayudar? ¿En qué me va a beneficiar? Me pregunto si Cristo tuvo ese pensamiento en la cruz. Bueno, si muero por esa gente, ¿en qué me va a beneficiar a mí? El que voy a morir soy yo. Si estimamos nuestra vida como más importante que la de los demás, nunca podremos estimar el llamado de Dios en nosotros como más importante, porque el llamado de Dios para todos sus hijos, entienda usted que ha creído, es que tengamos a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Se lo voy a volver a repetir. Si estimamos nuestra vida como más importante que la de los demás, nunca podremos estimar el llamado de Dios en nosotros como más importante, porque el llamado de Dios para todos sus hijos es que tengamos a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Algo que no pertenece al sistema de la sociedad donde vivimos hoy.
porque la sociedad del día de hoy, usted vive en ella, se trata acerca de cómo tú quieres, cuándo lo quieres. Y si usted no se da cuenta de eso, vaya a un restaurante después del domingo. Y se da cuenta que cuando no le sirven en el momento adecuado, usted se empieza a agitar. Especialmente si va a un restaurante de comida rápida. No está supuesto a ser rápido. Enseguida se empieza a... ¿Por qué se demora? ¿Por qué no me lo dio de otra manera? El café está frío, el agua está caliente, la sopa está fría. Empezamos a demandar porque se trata acerca de cómo a mí me gustan las cosas. ¿Por qué no mejor practicar el tomar el segundo lugar y decir gloria a Dios por el café frío? Sabe terrible, pero entrena nuestro corazón ¿a qué? A no poner nuestros ojos en cómo a mí me gustan las cosas, cuándo me gustan las cosas. ¿Se demoran en el servicio? Que se demoren. ¿Tiene hambre? Pues aproveche un ayuno, a oración. Es llegar al punto donde usted no se deje controlar por sus emociones ni por sus sentimientos. No es que cuando tengo hambre, yo soy testigo de eso. Hay veces que nos irritamos, mira, yo me irrito a veces. Y mi esposa me dice, ¿tienes hambre? Aunque esté irritado por otras cosas, la primera pregunta siempre me hace es, ¿tienes hambre? Déjame servirte para que se te quite la... ¿No? No, no es eso. No, no es eso. ¿No? Pero aún en esas cosas, tenemos que estar conscientes de que, espérate, ¿por qué me estoy dejando dominar por estas cosas? Tengo hambre, puedo esperar. Las tripas no se van a ir de la casa, ¿no? Dios quiere tratar con su pueblo. Yo trato siempre de hacer énfasis en esto, porque Dios usa todo para nuestro bien. Muchas veces cuando cantamos y leemos la palabra de Dios, dice, a los que aman a Dios, todo obra para bien. Decimos amén y nos alegramos y todo, pero en realidad lo vemos en esas cosas pequeñas. De decir, tú sabes que todo obra para bien. Se me ponchó la llanta del carro, todo obra para bien. Señor, ¿qué quieres que aprenda con esto? En vez de... Si en verdad obra para bien, todo obra para bien, es todo. No lo que a nosotros nos convenga, es todo. Todo. Bueno, aquí el apóstol Pablo les está dejando saber claramente que nada podía distraerlo del llamado de Dios en su vida. Nada. Sus planes, sus logros, su reputación, todo lo que había alcanzado celosamente, no era de estima ya más ante de sus ojos. Y en la carta a los Filipenses lo declara con mayor detalle. Vaya conmigo ahí, Filipenses 3:4. Filipenses 3:4. Está junto con todos los enses. El versículo 4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire, ahí empieza a darle todo el pedigrí, ¿no? Yo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, que es decir, que guardaba todos los mandamientos de la ley, irreprensible, no había dónde agarrarlo. Nadie podía decirle, no, tú no fuiste a la fiesta de los tabernáculos, no, ahí estaba yo, irreprensible. No, mire, delante de todo el pueblo de Israel, Pablo hubiese sido el gerente, el mero, como dice. ¿Ah? Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿qué ganancia tenía? Tenía a favor de las autoridades. De camino a Damasco le habían dado autoridad para hacer lo que quisiera con los cristianos. Así ¿cómo podría decirle? Se me fue la palabra. ¿La perdón? La influencia, gracias. La influencia que tenía era tan grande por su testimonio, ¿cuál era? No, todo lo que te pida, se lo hace. Ese hombre es irreprensible. Y eso era ganancia. ¿Cuántos quisieran tener aquí favor con el jefe de la compañía, con el dueño de la compañía? Hasta el punto de le dijera, ¿qué quieres? ¿El bote para el fin de semana? Dale el bote para el fin de semana. ¿Cuántos quisieran eso? A nadie que levante la mano, qué modestos somos. Pero si no le gustaría que el jefe le dijera, ¿a dónde tienes que ir?
Yo te doy mi avión personal, tómalo, porque sé que eres un hombre de testimonio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esto era ganancia para él. Sin embargo dice aquí, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. Ay, que el Señor nos conceda estar dispuestos a perderlo todo por amor a Él. No necesariamente que lo perdamos, pero estar dispuestos a, si Dios lo demanda, decirle, Señor, es tuyo. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Es lo que significa esa palabra. Por abono orgánico. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Hace unos cuantos versículos atrás lo dijo, por la ley, no, yo irreprensible. No, ya no se trata de lo que yo pueda hacer, no es mis obras, es la obra de Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, mi meta es que conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo quisiera ver en el cielo, no sé si va a pasar, ¿no? Pero yo trato de pensar, Señor, ¿cómo estaría sentado Pablo, o con qué cara estuviera sentado Pablo viendo a los hermanos diciendo, no me digas nada, me sacaron del Facebook? O, no, que me criticaron porque prediqué. Y me fui de la iglesia, no quiero saber nada del Señor. Y yo me imagino a Pablo mirándolo diciendo, para esto fuimos llamados. Claramente lo hizo, para esto fuisteis llamados. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Santiago lo decía, tened por sumo gozo cuando se encontréis en diversas, muchas, de todos tamaños, de todos. Porque hay un propósito detrás de la prueba, y es el carácter. El carácter. El que todos queremos, pero no queremos el proceso. Bueno, aquí tenemos otra vez la palabra estimar. Pero aquí tiene una connotación diferente, porque aquí esta palabra significa algo de alta reputación, de alto grado, de gran importancia. Habla de gobierno. A ver cómo usted puede, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando usted va a, quizás, no sé si estuvo en el ejército, o quizás en su puesto de trabajo, o quizás ha escuchado a otras personas que dicen, no, ¿quién es jefe? No, y el jefe entra por la puerta y dice, no, mi estimado fulano de tal. Es como alguien de autoridad o alguien que gobierna, ¿no? Nosotros más lo usamos en un sentido de respeto o de comunión, ¿no? Mi estimado fulano de tal, venga, siéntese por aquí, ¿no? Pero ¿qué significa aquí? Estimar significa algo, habla de gobernar, algo que por su altura gobierna o ejerce control sobre algo o alguien. Pero mire qué interesante, porque cuando esta palabra es usada en ambas ocasiones junto con la palabra pérdida, lo he estimado como pérdida. Lo que quiere decir es que tal cosa estimada ha sido despojada de su gobierno. Por lo tanto, podemos decir entonces que Pablo había despojado del poder aún a su propia vida. Tú verdaderamente no interesas. Bájese. Aquí lo que interesa es el conocimiento de Cristo y el poder de su resurrección. El amor y el conocimiento de Cristo habían tomado el trono de su corazón y era ahora quien estaba gobernando en todo su ser. No era nada más. No era nada más. Por eso cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo, mira, en Jerusalén te espera tal cosa. Yo no estimo mi vida como ganancia. No me interesa. Yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Voy a predicar. Si me quieren matar a apedreado ahí, me quieren colgar de un madero, lo que quieran hacer, pues yo lo voy a hacer. Porque para esto Dios me ha llamado. Y voy a terminar mi carrera con gozo. No voy a llegar al cielo porque dejaste que me mataran. No, voy a entregarla con gozo. Voy a dar mi vida voluntariamente como la misma el Maestro hizo. Si hemos pasado de muerte a vida,
Si hemos pasado de tinieblas a luz, si hemos pasado de tener una vieja naturaleza a tener una nueva naturaleza, no podemos tratar de servir a los mismos dioses a los cuales servíamos antes. No podemos. Por el contrario, tenemos que estimar como pérdida toda nuestra vida con tal de tratar de asir o de agarrar o de aferrarnos de parte de Cristo a todo lo que Dios tenga para nosotros. Pero hay otra frase aquí que me llamó la atención. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Dos cosas. Dos cosas tenía Pablo en su mente que tenía que terminar con gozo. Número uno, su carrera en lo individual y el ministerio que había recibido del Señor Jesús. Ahí viene la pregunta, ¿cuántos quieren terminar su carrera con gozo? Bueno, Pablo entendió que aparte del ministerio que pudo haber recibido de parte del Señor Jesús, él mismo tenía una carrera que correr por delante de él. Y cada uno de nosotros tenemos la misma carrera. Y no son 100 metros, no son 42 kilómetros. Esta es una carrera hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Puede ser 10 metros, pueden ser... Y de la misma manera que cada uno de nosotros, independientemente de lo que el Señor nos delegue, tenemos una carrera que correr por delante, la cual debemos terminar con gozo. Con gozo. Ahora, ¿qué significa terminarla con gozo? No es que usted llegue al cielo con una sonrisa. No. Muchos mártires de la fe no subieron al cielo con una sonrisa debido al sufrimiento. ¿Pero qué significa con gozo? Con gozo. Pónganse a pensar cuántos de ellos no subieron con lágrimas en los ojos. Con tristeza en su corazón, ver sus hijos maltratados, exterminados, por así decir. Simplemente por la idea de que renunciaran a lo que habían creído. En lo exterior no subieron con gozo, pero en su corazón estaban confiados de que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¿Qué significa terminarla con gozo? Bueno, es terminarla con una conciencia limpia. Es terminarla con una conciencia limpia. Es terminarla guardando la fe en vez de apartarnos de ella. Es terminarla sabiendo que vivimos nuestra vida con el llamado de amar a otros por encima de nosotros mismos. Es terminarla convencidos que aun cuando nos hemos caído, cansados, desesperados, cuando hemos fallado y a veces querido tirar la toalla, hemos seguido adelante confiados que hay mayor recompensa a obtener en la perseverancia que en el abandono de la carrera. Qué triste es cuando ministros o cristianos, por situaciones, usted póngale ahí la que quiera, difíciles, fáciles, justas, injustas, abandonan al Señor, abandonan el ministerio. ¿Cómo se podrían parar delante del Señor y decirle todo lo que me diste para hacer, eso hice? Terminar la carrera del ministerio con gozo es diferente porque muchos se cansan, muchos reniegan de lo que el Señor les ha confiado. A esas ovejas que me han tocado. Muchos desisten del ministerio porque no es lo que ellos querían. Yo no pedí esto. Dios ha dado talentos a sus siervos. Amén. Y lo que Dios pide de cada uno de sus hijos, ¿qué cosa es? Es fidelidad. Es fidelidad. Pablo no deseó ser pastor de una iglesia. Gracias por llamarme al apostolado, pero yo quiero ser pastor de una iglesia. Y déjame ir de qué iglesia. ¿Cuál es la mejor cita? No, Éfeso no. Corintios no, pero todavía. La iglesia de Roma no, tampoco. Una pequeña. Dame una de 3 miembros. Pablo no deseó ser pastor de una iglesia. No deseó ser maestro de niños en una congregación. No deseó estar en el grupo de alabanza. Ni tampoco deseó ser ujier en la puerta. Pablo entendió que Dios había delegado en él un llamado y ese llamado debía ser cumplido fielmente. Ahora, ¿cómo afecta eso a nuestra vida hoy? Bueno, si queremos terminar nuestra carrera de ministerio con gozo, tenemos que ser fieles en donde Dios nos haya puesto. La iglesia no es una corporación, déjame se lo voy a repetir. La iglesia no es una corporación, donde todas las personas tratan de subir de posición cada año. No, empecé por la puerta,
en 3 años soy copastor o soy... No. ¿Qué sucede en una corporación? Pues todo el mundo se echa para adelante de todo el mundo. Jefe, yo no quiero caer en chisme. Porque no, Dios me libre de ese chismoso, pero fulano de tal. Y cuando lo quitan, él está primero, se está promocionando. No, yo humildemente tengo los años de experiencia de esa persona que yo no sé por qué hizo lo que hizo, yo nunca haría eso. Ya lo hizo. La iglesia no es una corporación donde las personas tratan de subir de posición cada año y se traicionan, se difaman, se mienten la una a la otra por el simple hecho de que cada uno envidia la posición del otro. Eso es, hermano, para los del mundo. Para los del mundo. La iglesia es un cuerpo. Escuche bien, la iglesia es un cuerpo y cada miembro en particular tiene una función. El brazo, por mucho que se esmere, por mucho que chismee, por mucho que ore y ayune, no puede hacer la función del pie. Punto y se acabó. ¿Cuántos pueden decir amén? Es que es tan sencillo que a veces uno dice, no, es que a veces me siento hasta tonto, quizás poniendo mensajes, pero tenemos que pensar de esa manera. El ojo, por mucho que quiera, por mucho que ore, por mucho que ayune, por muchos cursos de teología que reciba, no puede ser o no puede hacer la función del oído. No está capacitado para eso. No es la función con la cual Dios lo creó. Entonces, Pablo iba a terminar con gozo la carrera de su ministerio porque hizo exactamente todo lo que el Señor había requerido de él. Él había cumplido su ministerio. Había cumplido su ministerio. Dios lo tiene por un tiempo, hermanos, escuche, enseñando a los niños. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sea fiel con eso. E enséñele como si la vida espiritual de ellos dependiera de usted. ¿Por qué cree algo? Sí depende de usted. Usted está siendo instrumento de Dios para hablarle a ellos la verdad del Evangelio. Pero si usted llega ahí con la clase, miren. ¿Qué clase me toca hoy? No, te toca con los 300 de David. No David, Sandra. No. Usted sabe a qué me refiero. Con los que son más inquietos, los que están bien azucarados. Y usted llega a la clase y empieza, ay, me toca con esta gente hoy. A ver, niño, siéntate ahí. Voy a hablarte del amor de Dios. Usted piensa que a lo mejor son tan pequeños que no entienden, pero sí entienden. Sí entienden. Mire, yo le voy a hacer una historia. En una iglesia nosotros íbamos. Yo debo confiarle. El hijo del pastor, la hija del pastor, me caía bien gorda. Y tenía que ser acaso 4 o 5 años. ¿Sabe por qué me caía mal? Le voy a decir por qué me caía mal. Me caía en pasado, ¿ok? Me caía. Porque toda la gente de la congregación era, ay, le tiran hasta flores, yo creo. Entonces, claro, eso creó en la mamá y en la niña un cierto grado de besa mi mano, ¿no? Y nosotros casi nunca teníamos contacto con, pues, siempre lo evitábamos, ¿no? Dios te bendiga. Seguimos andando. Y recuerdo un día, eso le sucedió a mi esposa, estábamos no recuerdo dónde estábamos, y esa niña se la paraba a mi esposa y le dijo, ¿en verdad me amas? De esa edad, que uno dice. Y uno se queda como, y ella me hizo la historia, y tuvimos que reconocer, wow, espérate, los niños sí saben. Ellos se dan cuenta cuando son amados y cuando son rechazados. No podemos pensar de que no, le metemos un cuento chino y se lo creen. Ellos son más inteligentes que nosotros. Ellos hacen los bobos, pero son más vivos. Los bobos son nosotros. ¿Sí o no? Que pensamos que somos los vivos. Y si Dios lo ha puesto en esa posición de enseñar a los hijos o a los niños, por muy azucarados que estén, por muy inquietos que estén, haga su función fielmente. Si Señor, esto fue lo que me delegaste, lo voy a hacer por el tiempo que quieras. 1 año, 10 años, 50 años. Pero voy a hacer mi función. Porque Dios demanda a cada uno de nosotros, ¿qué? Fidelidad.
Fidelidad. Entonces no estemos en ese ministerio, esto estoy dando un ejemplo, no estemos en el ministerio pensando, bueno, si hago bien aquí, a lo mejor me suben para... No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Imagina si todo el mundo que subiera aquí dijera, no, la meta aquí ¿cuál es? No es honrar a Dios, es agarrar el piano. Y poco a poco me voy echando para acá, y poco a poco me voy echando para acá, hasta que ya le hago Saúl. ¡Tuc! Oh, como Dios me usa en el piano. Donde Dios lo plantó, escucha bien, dé fruto ahí. Se va a volver a repetir. Donde Dios lo plantó, dé fruto ahí. Y si Dios decide, le voy a confiar algo más, gloria a Dios. Pero si Dios dice, eso es lo máximo, la capacidad que tiene, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Vaya conmigo a 2 Timoteo 4:1, por favor. Ya nos vamos sobre el final aquí. 2 Timoteo 4:1. Independiente del llamado que Dios pueda tener para con nosotros, esta debe ser nuestra meta. Versículo 1. ¿Ya lo tiene? Timoteo, está con todas las T's también. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes, déjame decirle qué significa instes, estorbes, puyes, empujes, no sé, agarres por la oreja, todo eso significa instes. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo, y esta es la razón por la cual se le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, no soportarán la sana doctrina. Esto es la ironía del siglo XXI. Queremos sana doctrina, hasta que tiene que ver contigo. Cuando tiene que ver contigo, no, el pastor no me ama. O me voy para acá, o me voy para allá, o Dios me está llamando a otro lugar. ¿No? No, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Usted siempre va a encontrar en la Biblia lo que usted quiere escuchar. Siempre, siempre. ¿Usted quiere que Dios le dé la luz verde para emborracharse? Bueno, dice ahí que Timoteo tomaba vino. Siempre lo va a ver. Siempre. Entonces, esas personas que tienen esa comezón de oído, dice aquí, se amontonarán maestros. ¿Qué van a hacer? Van a encontrar maestros. Eso sí me gusta como predica porque me llega al corazón. Claro. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, en versículo 6. Así queremos terminar cada uno de nosotros, porque ya yo estoy para ser sacrificado. No, yo reprendo eso. No recibo eso. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. No un ángel del cielo, no un serafín, no un querubín, el Señor juez justo. Ahí tienes, Pablo. En aquel día, y no solo a mí, gloria a Dios, sino también a todos los que aman su venida. Mira, este debe ser el deseo de cada hijo de Dios, independientemente de qué ministerio tenga. Lo importante no es qué ministerio tenga o cuán grande sea el ministerio que tenga. Lo que importa es que terminemos fielmente lo que Dios nos ha confiado. Pablo le acaba de dar instrucciones a un joven pastor y lo anima a que de igual manera termine su carrera fielmente. Porque hay un galardón, una corona de justicia que no solo era para Pablo, Mire, por mucho que cada uno de nosotros admiremos al apóstol Pablo, por mucho que Dios lo usó en gran parte de escribir el Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿no se alegra usted que la misma corona que él recibió está disponible para todos aquellos que aman su venida y terminan la carrera de ministerio fielmente? Es la misma corona.
Pablo no está en el cielo, yo soy el apóstol Pablo, mira de qué tamaño es mi corona. ¿Del mismo tamaño que la mía? Aquellos que aman su venida. Aquellos que cuando el Señor venga por su iglesia los encuentra haciendo exactamente lo que Dios les ha mandado hacer. Versículo 25, regrese conmigo a Hechos 20. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido, y aparece esa palabra otra vez, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cada uno de nosotros que estamos aquí hoy debemos tener como meta mantener una conciencia limpia y manos limpias de sangre. Nuestro llamado como atalaya del Señor es dar todo el consejo de la palabra de Dios y no rehuir de enseñar lo que Dios nos da para enseñar a su pueblo. La palabra rehuir, la cual se menciona 2 veces en este pasaje, significa esconder, ocultar o retener algo. Pero desde el punto de vista de cobardía, por miedo, por temor. Y yo creo que cada uno de nosotros, me voy a incluir yo también ahí, cada uno de nosotros en ciertas ocasiones o ciertos tiempos como que nos tiembla para decir ciertas verdades que son incómodas. Pero escuchen, es nuestra tarea. Es nuestra tarea. Charles Spurgeon decía, habla siempre la verdad, aunque te tiemblen las piernas. Y tenemos que ir nosotros a ese punto de poder decirle a las personas, esta es la realidad. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios te ama, pero no te va a dejar de la misma manera. En vez de simplemente, no, es que todo es bien flores, ¿no? Es rehuir, es ocultar, retener o esconder algo desde el punto de vista de la cobardía. En otras palabras, no podemos ser cobardes en cuanto a lo que predicamos, ya sea a la congregación o fuera de la congregación. Tenemos que pedir a Dios que nos dé de nuevo para enseñar, predicar, correr la carrera por delante y terminarla con gozo, con corazones limpios y manos limpias. Mire, definitivamente ser cristiano es un gran gozo que es incomparable con lo que el mundo catalogue como bueno. ¿Por qué? Porque hemos recibido de parte de Dios perdón eterno de nuestros pecados. Una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, una nueva ciudadanía y un nuevo futuro. Esas son las promesas de Dios para con nosotros. Pero para mantenernos con esas promesas hasta el final, es necesario que la palabra de Dios continúe martillando nuestros corazones constantemente. Constantemente. Y para esto es necesario que el pueblo de Dios escuche todo el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de ser bálsamo que sana nuestras heridas, pero a la misma vez puede ser espada o filo que penetra hasta partir el alma. La pregunta es, ¿en qué tipo de corazón estoy yo? ¿Cuál es mi actitud en cuanto a eso? Es fácil venir a pedir consejos al pastor o decirle al pastor que predique algo que a usted le gusta. Y cuando no le guste, ¿qué va a hacer? No, bienvenido sea. Bienvenido sea. Ese es nuestro trabajo y ese es su trabajo como ministro del Evangelio. Predicar de la misma manera a tiempo y fuera de tiempo. Todo el consejo a la palabra de Dios. Qué bueno que Dios perdona pecados. Pero si no te arrepientes de ellos, alguien tiene que pagar por esos pecados. O los paga Cristo en la cruz, o los pagas tú. Eso es decir la verdad con amor, pienso yo. Porque la verdad es lo que nos hace libres, no lo que queremos oír. Amén. Pero tenemos que proponernos que el Señor nos dé el denuedo, la fuerza, la entereza, la perseverancia, para poder entonces acabar la carrera con gozo. Fieles, firmes, con manos limpias y con conciencias limpias. Amén. Pónganse de pie, por favor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has regalado, Señor.
Yo te quiero pedir por la congregación en esta tarde, Señor. Y quiero pedirte que tú instes en nosotros un tipo de urgencia que muchas veces echamos a un lado. Pensamos que tenemos tiempo para todo. Siempre habrá tiempo para predicar, siempre habrá tiempo para amonestar, siempre habrá tiempo para cambiar, siempre habrá tiempo para santificarnos. Y eso podemos hacer cualquier otro día menos hoy. Y ese es nuestro pensamiento que va en contra de tu palabra, Señor. Tú nos dices claramente que tú nos enseñes a contar nuestros días. Nuestros días son como la flor de la hierba. Estamos aquí hoy, pero mañana nos secamos y somos echados fuera. Padre, si tú pusieras en nosotros la urgencia, no solo de predicar, no solo de testificar, sino también de nosotros también cambiar, de ser santificados, de ser purificados, de ser cambiados, de ser transformados, de dar fruto a su tiempo, según el Salmo 1, donde nuestra hoja no caiga. Si tú pusieras en nosotros la urgencia, Señor, cuán rápido saldríamos del lodo cenagoso en el cual a veces nos queremos quedar. Porque en realidad, Señor, confesamos que hay placer en el pecado. Y se siente bien, Señor, cuando pecamos libremente, nos acobijamos bajo tu gracia y tú por tu misericordia nos perdonas. Y este ha sido quizás un estilo de vida durante tanto tiempo en la vida de algunos, si no muchos. Pero Señor, si tú nos llamaras, si el Espíritu Santo hoy nos diera testimonio de que nuestros días han sido acortados, de que nuestros días son pocos, ¿tomaríamos la misma actitud? ¿Seríamos tan pasivos en nuestro caminar, en nuestro servicio? Probablemente no, Señor. Así que yo te pido en esta tarde, Señor, que tú nos enseñes a contar nuestros días. Lo máximo que podamos tener, de una manera exagerada, son 200 años. Pero ¿qué son 200 años comparados con una eternidad? Para ti 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días y así aplicar sabiduría a ellos. Cada uno de nosotros, Señor, queremos acabar o terminar esta carrera, pero queremos acabarla con gozo. Queremos, Señor, cuando nos presentemos delante de ti, saber que hemos hecho todo lo que tú nos has mandado hacer, que hemos sido fieles en todo lo que tú nos has delegado, que no hemos rehuido de enseñar tu palabra, todo el consejo de la palabra de Dios, y que hemos sido fieles en cada lugar donde tú nos has puesto, ya sea en lo mucho o en lo poco, ya sea en posiciones vistas o posiciones no vistas. Es completamente irrelevante, Señor. Yo te quiero pedir en esta tarde, Señor, por la iglesia, por cada uno de nosotros, que tú nos fortalezcas, Señor, que tú nos levantes, que tú nos despiertes, que tú nos sacudas si es necesario, para enfocar de nuevo nuestra mirada en lo que verdaderamente es importante, lo que verdaderamente es prioridad. Pablo no se desvió, Señor, del llamado. Jesús no se desvió del llamado. Muchos hombres de Dios no se desviaron del llamado. Y aun cuando te negaron, cuando fueron desobedientes, aún así, Señor, no se desviaron del llamado. Yo te quiero pedir por lo mismo, Señor, para nuestra iglesia. Y no solamente para nuestra iglesia, sino para tu iglesia de manera universal. Que en estos últimos tiempos donde estamos viviendo, Señor, podamos decir, tenemos una conciencia limpia, tenemos manos limpias,
Y vamos a terminar esta carrera con gozo en nuestros corazones. Pero no solamente en nuestra carrera en lo individual, sino también en el ministerio que tú nos has depositado en nuestras manos, Señor. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Que la fidelidad hacia ti, Señor, sea un rasgo visible en nuestras vidas. Señor, yo te quiero pedir que en medio nuestro, Señor, hay personas que han puesto su mirada en las cosas terrenales y han tratado de balancear el amor a las cosas de este mundo con el amor a ti. Padre, abre sus ojos. Yo no puedo hacerlo. Ninguno de nosotros podemos hacerlo, pero tu Espíritu Santo, por amor, sí lo puede hacer. Y que tú reenfoques una vez más, Señor, nuestras prioridades, lo que verdaderamente importa, aquellas cosas que tú has puesto en nuestras manos. Te pido por la iglesia hoy, Señor. Escudriña nuestros corazones. Escudriña nuestros corazones, Señor. Mira si en nosotros hay alguna raíz de amargura, o falta de perdón, o algún pecado oculto que aún quizás ni nosotros sabemos. Pero te pedimos, Señor, que tú lo traigas hoy a la luz, para que nuestros pasos sean enderezados, para que nuestras rodillas sean enderezadas, para que nuestros tobillos sean afirmados, para que nuestro camino sea enderezado. Que tu palabra, Señor, una vez más, sea lumbrera a nuestros pies y a nuestro camino, Señor. Te pido que tú nos ayudes en esta tarde, Señor. Te pedimos como iglesia que tú nos ayudes a caminar y a correr esta carrera juntos, puestos los ojos en Jesús. Es el único autor y el único consumador de nuestra fe. Ayúdanos a correr y a terminar con gozo, Señor. Tu gozo, Señor, es nuestra fortaleza. Y tú nos fortalecerás en los momentos de debilidad. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la iglesia, por la comunión de los santos, porque la necesitamos, Señor. La necesitamos. Gracias te damos, Señor, una vez más. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia del Señor dice, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.